Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que nos toma esta llamada. El IMDEC, que dirige, ofreció ayer una rueda de prensa junto con el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, también la Agrupación Saneamiento Integral del Río Santiago, el Instituto Vida y la Agrupación Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, donde fijaron una postura, pues en ocasión de que se cumplieron 17 años del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, que murió a consecuencia de beber agua contaminada del río Santiago, pero digamos, aprovechando esta conmemoración, fijaron una postura sobre diversos temas. María González, muchas gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Muchísimas gracias, María. Bueno, ayer hablamos brevemente con don Raúl Muñoz del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto. Nos recordaba el fallecimiento de Miguel Ángel López Rocha y que desde entonces han fallecido miles de personas. Miles se han enfermado y miles han fallecido, más de 2.800 solamente desde febrero de 2008, que ocurrió el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha. Esto para recordar que la zona industrial, el llamado corredor industrial del Salto, que abarca varios municipios y varias localidades, pues es una zona de sacrificio, como han dicho algunos, o un infierno ambiental, incluso como lo calificó el exsecretario de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo, en el sexenio pasado. ¿Nos compartes la información de lo que ayer dieron a conocer en esta rueda de prensa, por favor, María? Sí, gracias, con mucho gusto. Bueno, pues mira, son varios elementos que estamos planteando a propósito de esta nueva propuesta del gobierno federal del saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Uh-huh. En esa perspectiva, lo que estamos proponiendo son algunos aspectos de preocupación que estamos observando tanto del nuevo gobierno federal como del Estado de Jalisco. En primer lugar, nos parece contradictorio la política pues socioambiental que se está promoviendo a nivel nacional. En una primera línea, nos parece que la narrativa que el gobierno federal actualmente con todo el sector ambiental está impulsando, digamos, es de avanzada. O sea, sí hay una diferencia entre el sexenio anterior y todos los pasados. Sin embargo, cuando analizamos de manera más detallada el Plan Nacional de Desarrollo Hídrico y otras iniciativas que se han dado a conocer, bueno, hay elementos de preocupación. En primer lugar, reconociendo la importancia y la obligación del Estado mexicano a atender estas zonas de sacrificio ambiental o de emergencia sanitaria y ambiental. Sí. Nos parece preocupante que a la par también se esté promoviendo pues la apertura en el país de la inversión extranjera directa. Y aquí concretamente estamos hablando de los 100 corredores industriales que están en los 100 puntos, en los 100 compromisos del segundo piso de la cuarta transformación y que están contemplados para todo el país. Y muchos de estos corredores industriales o de la apertura de esta inversión extranjera, desafortunadamente están contemplados para zonas de sacrificio. Hablando concretamente en Jalisco, de la región del río Santiago y del lago de Chapala. Por otro lado, pues digamos, esta inversión a la extranjera directa, pues también está pues entrelazada, ¿no?, con el Plan México, sí, que acaba de dar a conocer el gobierno de México. Y también pues con esta promoción, ¿verdad?, de la relocalización de la industria o de las empresas o el llamado, digamos, nearshoring. Y pues la exigencia en esta perspectiva tiene que ver con que
estas zonas de sacrificio, hablando concretamente del río Santiago y del lago de Chapala, pues no les puedes meter más industria. Y digamos, tendríamos que, en primer lugar, regular a la industria que ya está en el sitio y, desde luego, enfocarnos en el origen de la problemática, que es la contaminación tóxica, peligrosa de los procesos industriales, y que ningún programa de saneamiento ha atendido. Entonces, María, digamos, antes de pensar en más industrias y la infraestructura que esto requiere, como una termoeléctrica que está planteando para Juanacatlán, debería repensarse justamente la actividad industrial para evitar que siga con sus externalidades ambientales esta contaminación que está causando enfermedades y muertes. Efectivamente, y pues también ayer hicimos este llamado respecto a la termoeléctrica La Charrería, que está también recientemente nuevamente anunciada para el municipio de Juanacatlán, en donde pues la voz de toda la población es un no rotundo, y es un proyecto pues que ya había sido cancelado, ¿no? Tanto por el gobierno estatal y por el gobierno federal. Así es. Entonces, estos son aspectos, digamos, de gran preocupación. En otro sentido, también estamos haciendo 6 propuestas al proyecto de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, que dimos a conocer el día de ayer. Y por otro lado, también nos estamos pronunciando en esta misma perspectiva del Plan Nacional Hídrico, de otra preocupación en el sentido de esta consulta nacional que ahorita está vigente y activa en todo el país sobre la regulación del agua en México. Y ahí lo que está planteando la Comisión Nacional del Agua y el gobierno federal es que coexistan 2 leyes. Es decir, la Ley de Aguas Nacionales, que sabemos que es una ley privatizadora, neoliberal, que tiene el sistema de concesiones que en este país pues provoca toda la situación de desigualdad en el acceso y permite que algunos grandes usuarios la acaparen en grandes volúmenes, mientras hay población que no tiene acceso al agua. Y por otro lado, que ahora sí haya la Ley General de Agua, que sería la nueva Ley General de Agua, que es este mandato constitucional que cuando en este país, en el año 2004, se eleva el derecho humano al agua y al saneamiento, pues se mandata. Exacto. Y tiene 13 años incumplido, 13 años desacatado. Y ahorita digamos que el planteamiento que se está haciendo es pues modificar la LAN, la Ley de Aguas Nacionales, y generar la nueva. Y esto nos parece pues muy preocupante porque la iniciativa es clara, ¿no? O sea, no puede haber 2 regulaciones del agua en el país, y tendríamos que ir pues a toda esa lucha que por años las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, organizaciones, academia, hemos pugnado, ¿no? Por el buen gobierno del agua y por una nueva Ley General de Agua que ponga en el centro pues a los pueblos indígenas, la vida, el derecho humano al agua y al saneamiento, y que ponga un freno, que ponga un alto pues a la hidromafias, ¿no? de este país. Hola María, te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Quería preguntarte sobre el balance de los 17 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha. Ayer comentábamos, pues son
miles de personas que han muerto en 17 años, más de 2,000 personas fallecidas y casi 5,000 enfermas, solo en El Salto, según el recuento que nos compartió Raúl Muñoz ayer. ¿Ha habido sanciones a algún tipo de industria, María González, en estos 17 años por esa devastación del río Santiago? Y preguntarle también si el programa del gobierno anterior de Alfaro de revivir el río Santiago, pues más bien como señala, fue una simulación, un intento de maquillar la responsabilidad industrial en esto. Pues en realidad lo que nosotros y las propias comunidades afectadas y las organizaciones locales, ¿no? La academia ha señalado es que el programa, digamos, de Revive Río Santiago, ¿no? Impulsado por el gobierno anterior, no atacó las causas, no atacó el origen. Y esto tiene que ver con que la inversión o a las empresas o a las industrias no se les tocó. Y en esa perspectiva, pues dejó mucho que deber, y aquí estamos señalando algunos puntos, ¿no? O sea, en realidad no ha habido justicia ambiental, ni tampoco ha habido una reparación integral de los daños a la población, ni en el sexenio pasado y en estas décadas, ¿no? De que se ha agudizado la problemática. Así es. La atención médica tampoco fue integral, la participación comunitaria no fue efectiva, fueron procesos también ahí pues de simulación o deficientes, y tampoco hay elementos, estamos hablando como del monitoreo ambiental que se requiere en estas problemáticas para decir con precisión la evolución del problema. Es decir, ¿estamos avanzando o retrocedemos? Uh-huh. Y los testimonios de estas dos regiones, tanto del lago de Chapala como del río Santiago, es que las comunidades afectadas siguen sin recibir soluciones concretas a sus problemas de salud y a medio ambiente. Es decir, la gente en lo cotidiano y en lo profundo, pues viven en una situación pues de contaminación ambiental, de enfermedad, de muerte, de devastación. El proyecto anterior impulsó algunos elementos con la industria. Por ejemplo, se centró en la industria del agave, ¿no? En la industria tequilera. También en los reportes, ¿no?, que se hicieron públicos, hablaban de algunas industrias que fueron inspeccionadas o que entraron en procesos de vigilancia, pero alrededor de 17 industrias. Tampoco transparentaron qué industrias, pero como sabemos, o sea, la mayor inversión se fue a la construcción de atender un efecto de la problemática que tiene que ver con el agua residual doméstica. Sí, pero ayer señalábamos en la conferencia que el agua residual doméstica sí nos puede enfermar, pero nos puede dar una diarrea u otro tipo, digamos, de enfermedades gastrointestinales, pero no nos va a matar. Es decir, en realidad no se está regulando la industria, no se está tocando, y los procesos industriales sí nos enferman y sí nos matan. O sea, son sustancias tóxicas, peligrosas, que envenenan y que matan. Entonces estamos en este mes de febrero y el niño Miguel Ángel, digamos, honrando su memoria. Es su memoria, pero también es la de todas las personas que actualmente están enfermas, claro, y todas las personas que lamentablemente han fallecido. María, me gustaría preguntarte, mencionaste de pasada en una de tus primeras respuestas que veas cambios distintos en la actual política ambiental del gobierno federal. ¿A qué aspectos te refieres? Sí, o sea, lo que nosotros observamos es que hay una narrativa en el gobierno federal y todo el sector ambiental, podríamos decir de avanzada, en la forma, digamos, de reconocer en primer lugar que el agua en México sí sufre un proceso de
Se cortó el enlace con María González del INDEC. Prácticamente pues ya era para despedirnos. Vamos a aprovechar para ir a un corte y regresamos para despedir con esta última respuesta que nos estaba dando María González del INDEC. Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente ya nos estábamos despidiendo casi de María González. Perdón, María, tuvimos esta interrupción en la llamada telefónica y estabas explicándonos esta última pregunta que te hacíamos acerca de lo distinto que ves en la política ambiental federal. Sí, lo que decía es que lo que sí observamos es que hay una narrativa, que hay un discurso, podríamos decir de avanzada, o que hay, digamos, una coincidencia entre las demandas de las comunidades, de las organizaciones sociales, de la academia, en lo que tiene que ser la política ambiental y una gestión integral del agua. Sin embargo, pues vemos temas de preocupación, como los que ya mencionaba, y quisiera añadir también este acuerdo nacional por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad, que también se acaba de firmar y que es parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, pero que nos preocupa que, por ejemplo, ese acuerdo nacional que está pues llamando a la iniciativa privada y a diferentes actores, por ejemplo, a la iniciativa privada y a los distritos de riego, solo les está como haciendo un llamado a la aportación voluntaria de bienes de agua. Es decir, que las grandes empresas, por ejemplo, por mencionar Coca-Cola, que tiene acaparada gran parte del agua de este país, pues de manera voluntaria, porque por su voluntad, etcétera, puedan donar de esas grandes concesiones alguna parte de su agua. Eso nos preocupa, claro, ¿no? En realidad llamamos a vigilar, inspeccionar y sancionar a la industria, ¿no? Pero por otro lado, nosotros escuchamos a todo el sector ambiental diciendo que el agua en México está privatizada, que el agua en México se mercantiliza y que eso se va a terminar, que las propuestas que se van a impulsar son propuestas, por ejemplo, basadas en la naturaleza, por mencionar dos elementos. Eso es lo que se demanda desde los pueblos, desde las organizaciones. Ojalá se cumpla. Por otro lado, pues hay estas políticas que siguen abriendo la puerta al sector empresarial, pero que se tiene que regular y fundamentalmente es como el llamado, y bueno, seguimos en esta construcción, ¿no? y defensa del agua, pues desde las comunidades y desde los pueblos, para así lograr pues el buen gobierno del agua. Muy bien. María González, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y compartirnos esta información sobre estos temas tan relevantes. Seguimos en contacto contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Nos vamos a un corte, vamos al corte y regresamos con la entrevista con Ignacio Román, doctor en Economía y profesor del ITESO.